Espectacular. Ahora sí es momento de hablar, hablando del mundo, como yo nací en Barcelona, con alguien que está en Barcelona, pero que tiene una lupita a todo el mundo y eso es muy interesante, ¿no es Mirá que cierto? estuvo paseando, no sé si no se fue unos días de la Barceloneta. Está en cualquiera, me parece. No, Nos dijo cualquiera que iba a hacer un posgrado, que iba a ir a estudiar, qué sé yo, y yo lo que veo en sus redes Estás de joda. es más Se bien ríe el famoso turismo. ¿Viste que tus amigos te dicen me voy a laburar a Europa y en primeros meses meten viaje a todos lados? Sí. ¿No? Después cuando se quedan secos empiezan a laburar, claro. Andy Flores es periodista internacional. Andy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches por acá, buenos días por ahí. Sí, acabo de Hola, volver de Madrid. De hecho, volví ¿viste? hace un rato nada Te más. estoy Uy, qué lindo. estoqueando, Andy. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste en tren? Me gusta que me stalken. Fui en tren. Si me pueden bajar un toque, el retorno los escucho un poco fuerte. Lo que sería la vuelta. Perdón, cambiaste el set, Ahí Andy. está. Veo que cambiaste el set. Para los que lo quieren ver, Metro 951 de YouTube es una cosa. Tiene ahí un estudio. tremendo. Mirá lo que es eso. Mirá lo que El es eso. estudio de Le internacionales. estamos metiendo onda. Sí, Sí, le estamos metiendo onda. Por eso también lo del sonido que fui ajustando acá para que usar la cámara del celu. Vamos a ver cómo sale, pero me parece Andy, que va para Suena mejor. súper bien. Me gusta la pregunta que te hizo Homero, que tiene que ver con, viste, muchas personas no saben. Es muy fácil ir de Barcelona a Madrid en tren. ¿Fuiste en tren? Sí. Sí, muy muy fácil. Fui en tren, Y barato. tengo varios datos para darles de eso, porque fui Oh, en we tren, go. hay trenes de alta velocidad que Divino. porque ahora se desregularizó el mercado, o sea que funciona medio como los aviones. Hay 4 compañías que ofrecen, en este caso, el mismo trayecto, Madrid-Barcelona, Sí. y lo haces en un tren de alta velocidad que creo que llega hasta los 310 kilómetros por hora como Sí. máxima. Y lo haces en 2 horitas y media, te vas de Madrid a Barcelona, de Barcelona de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona. Me costó. Mucha joda. Haces Y- Barcelona, haces. Mucha joda en Madrid y Barcelona. así quedás después. Te das cuenta cómo quedás después de ir a Madrid. Y lo lindo es que ahora sale mucho más barato. El pasaje, supuestamente te lo promocionan que está 9 euros, pero podés encontrar por 19 euros para hacer uno de los tramos de Barcelona a Madrid, por ejemplo. Claro. Y en 2 horas y media, tren de alta velocidad, estás ahí. Bien. Hermoso. Y la Láctico. alta velocidad es lo que le llamábamos tren bala en los 90. Vos sabés que yo hice la misma pregunta acá. Yo Ah. creo que sí, porque va bastante rápido. Después estuve googleando y cuando venía para acá, hay otros que son más rápidos. Los de Japón me parece que son más rápidos. Sí. Pero estos están bastante bien. 310 por hora yo compro, porque 2 horas y media es, la verdad que es un golazo. Entre que subís, te llevaste un sanguchito, te llevaste una gaseosa, te tirás a dormir un ratito, te lees, ¿cuánto? No sé, 2, 3 notas y estás en Madrid. La verdad que es un golazo. El de acá a Córdoba va a 45 kilómetros por hora y la verdad es para disfrutar el paisaje con calma y trabajar mucho la paciencia. Nosotros vemos las cosas de manera diferente, no tenemos tanto apuro por llegar a ningún lado. Y bueno, Sí. y lindo el tren entonces. La verdad que lindo, igual qué sé yo, a mí para mí le falta lo romántico. Yo soy un amante de los trenes, hice en Buenos Aires, el de Córdoba lo hice uno a la Patagonia, me acuerdo que llegaba a Carmen de Patagones, me parece, o a Viedma, no me acuerdo cuál de las dos a ciudades. Viedma, creo. La verdad que no, No, lo sé. tardé No me lo tengo. 20 y pico de horas, pero qué lindo, arriba del tren, tomando Sí. mate. Acá es un poquito más viste, la gente más calladita, Sí. no interactúas demasiado, pero bueno, es otra experiencia. Lo otro Claro. es como un hostel sobre rieles, ¿no? Aquí Gaza nos dice, a Rosario tardás 9 horas, por ejemplo, en tren. Es un Lindas 9 9 horas. horas. lindas 9 horas Sí. a Rosario, que no está tan lejos, claro. Claro. Bueno, eso Siempre era mi estuvo aporte. cerca. Ese era el dato. Siempre estuvo ese era el cerca, dato, tal ese era el dato. ¿Y cuál es el tema de internacionales que vamos a tocar hoy, además de que los trenes bala van más rápido que los trenes normales? Exactamente, vamos a estar hablando del G7, que es Uh. esta cumbre de los países más poderosos, más ricos, un poco también los más temidos, ¿no? Como esta cumbre de países que esta vez se hizo en Japón. ¿Te puedo preguntar, en Hiroshima. base, qué es la G? Porque Sí. está el G20, el G7. ¿Qué es la G? Eso es de, La G. eso es de grupo. Eso Ok. es de grupo, Ah, el grupo grupo de de los los siete. Grupo por de los ejemplo. 7. Era mirá. fácil. The Group. Sí. Yo tampoco Sí. sabía. No, igual es una Es buena una pregunta. buena pregunta para saber Sí. por qué Podemos el repasar G7, quiénes G20. están Sí. en este G7 también para darle una base a todo esto, porque no hay por qué saber quiénes están en el G7 y hay una cosa de los números que ahora les voy a contar. Dirigentes de la Unión Europea están representados en el G7, están Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El G7 eran 8 antes, se llamaba G7 también, pero eran 8 Ah. porque estaba Rusia.
Mirá. Pero a Rusia, cuando anexa Crimea hace unos años, Lo bajaron. deciden sacarla del G7 y el G7 vuelven a ser 7 países. ¿Por qué está Francia, que no es una Bueno, potencia tiene- mundial? ¿Por qué está Canadá? Pero Francia es la diplomacia, ¿no? Francia tiene mucho peso diplomático, es una de las locomotoras europeas en cuanto a economía, junto con Alemania, Ajá. tiene bastante peso. Entonces Francia juega un rol diplomático, obviamente, no es la Francia que era hace unas décadas, pero sin Sí. embargo Francia es un peso pesado. Canadá tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos que también le dan un peso regional bastante importante. Pero solo por eso está Eh, Canadá, Andy, perdóname, que te interrumpa y me pongo incisivo con Canadá, parece que tengo algún problema con Canadá, ningún problema con tenés Justin Bieber. problemas Te cae con mal, ¿no? Canadá por No, el no, no ciervo tengo con el que hablamos. Pero me suena como al Reno. invitado, ¿viste? Y no entiendo si es solamente por esto, por el libre comercio con Estados Unidos, que es un buen argumento, está claro, pero no entiendo si es solo Ujú. por eso o hay algo más. No, a ver, Canadá tiene un peso económico igualmente en el mundo. Lo que pasa Ok. es que la pregunta que haces en realidad es muy justa, porque otra pregunta es ¿por qué no está China en el G7? Ahí Porque está. si hablamos Claro. de países con peso, hablemos de números, objetivamente tiene un PBI enorme y sin embargo está Canadá y no está China. Es también un recorte ideológico, eso también Bien. está, y hay mucha puja con eso. Paradójicamente, quien quiso traer de vuelta a Rusia fue Trump. Trump decía, a Rusia lo sacamos, pero hay que volverlo a traer porque acá se habla mucho de Rusia y tiene que estar Rusia. Pero perdón, En ¿sirven algún de punto- algo estos G que arman estas reuniones de grupo? ¿O es más una cuestión relaciones públicas, protocolar? Claro. Mira, te diría que depende. El G20 es bastante más relevante actualmente que el G7. El G20, incluso está Argentina en el G20. Sí. En el G20 están representados muchos más países. Entonces, vos tenés reuniones o posibles reuniones entre Estados Unidos y China. Y bueno, tiene un poco más sentido discutir un mundo así que un mundo de solamente 7, 7 claro. países. Claro. Claro, que en realidad ya no representa tanto el mundo actual. O sea, India estuvo invitada, pero no es parte del G7. Entonces, bueno, si la vas a invitar, para eso hace un grupo. Y bueno, ese grupo es como el grupo de WhatsApp. Si lo vas a estar Claro. invitando todo el tiempo, mejor súmale un grupo más grande, hagamos el G20. Claro. Y cuando uno cree que en realidad deberían estar como en conversaciones constantes, no más que en un solo evento. Claro, y sobre todo, En digo, yo hago caso- un montón de preguntas acá, pero los países africanos no hay ninguno. Es Y verdad. estamos hablando de países que tienen muchísimo crecimiento. Y pienso en Nigeria, que tiene petróleo y tiene una cantidad de población impresionante que va a ser también un poco de la locomotora de crecimiento de población del mundo. Sí. Y no está representada acá. Entonces, sí, deja muchos afuera. Y Claro. la respuesta un poco a lo que decía Jimé de ¿sirven para algo? Algunas cosas son Claro. declarativas, pero esta cumbre tiene algunos datos puntuales que son muy importantes y les diría decisivos para lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania y por otro lado un poco la relación entre la Unión Europea y China. Ahí te tiro, si querés, 2 líneas que podemos ir desarrollando. Ajá. Esos son los dos puntos principales. Cuando hacen G20 se sabe de qué van a hablar. Dicen como nos juntamos a charlar, a hablar de estas temáticas. Sí, o hacen problemáticas. de hecho hacen un temario, Ok, un temario temario. totalmente, dicen, bueno, esta vez nos toca en Japón, el año que viene nos va a tocar en Italia, Sí. esta vez en Japón vamos a hablar del conflicto entre Ucrania y Rusia, vamos Ujú. a hablar de cambio climático, vamos a hablar de las energías relacionadas al cambio climático, vamos a hablar de la relación económica de la Unión Europea con China. Son varios los temas que se plantean hablar, se plantean de antemano, lo que pasa es que estuvo cruzada por varias cosas. Si quieren nos metemos en la primera de esas dos. La primera es el tema de la guerra en Ucrania. Yo por lo menos desde el principio del conflicto que Ucrania viene diciendo, nosotros estamos, se los digo así, como dicen acá en España, hablando, creo que dicen, hablando de plata, una cosa así, que es decirlo en términos sencillos. Sí, Mm. hablemos de guita. Hablemos de guita. Ucrania viene diciendo desde el principio, venimos flojos de aviones, Rusia tiene una superioridad aérea enorme y nosotros necesitamos más aviones. Y hay unos cazas que tiene Estados Unidos que Ucrania los quiere hace un montón. Y Estados Unidos viene ¿Por qué diciendo... no terminan la guerra no. y ya? Qué Es la lindo. pregunta que nos hacemos todos. Qué ¿Por qué no lindo. terminan la guerrilla? Claro. Qué Gracias. lindo Y de sería. sugerírselos. Hola, hello. Yo creo que. Tengo una propuesta acá, De levanto la alguna mano. manera yo creo que Jimena lo lograría igual. Son ese tipo de personajes que decís, no sé qué hizo, boludo, pero de alguna manera Destrabó todo, destrabó el les conflicto. cayó bien, viste, y lo convenció. Escúchame, pero pedir aviones Sí. casa es un montón. O sea, yo no entiendo dónde está el paralelismo entre darle un montón de armamento a un país y meterte en una guerra. ¿Cuál es la Sí, diferencia?
Bueno, Porque eso es lo que ¿cuántos plantearon cazas le algunos puedes dar a líderes. Ucrania sin decir, che, yo estoy en esta O guerra? sea, sos aliado de repente. Claro, ya le dieron un montón de Totalmente. armamento. Ya le dio, tengo entendido que le dio Francia, le dio Italia, le dio Alemania, le dio Estados Unidos. Y Pero más ya le darle, das... ya Perdón. darle aviones, sin darle hombres, no le dio ni una tropa, ¿no? Pero darle todos los No. aviones o Pero un no es montón. echarle leña al fuego y de alguna forma hacer que eso siga sucediendo, que eso siga creciendo. Claro. Si vos le haces esa pregunta a Lula, te Sí. dice que sí. Lo que fue a plantear a la cumbre y lo que dijo antes, que generó bastante polémica, es lo mismo que están diciendo ustedes. Dijo, nosotros somos neutrales, no apoyamos a que Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN, le sigan dando armas a Ucrania, porque lo único que va a hacer eso es que escale la guerra. Entonces dicen, nosotros no le vamos a dar nada a nadie, nos ofrecemos como mediadores. ¿Qué Y pasa? a la vez te da Estados Unidos no cosa, le- porque si los ucranianos no tienen nada en comparación a los otros. Claro, pero Pero hay un miedo ahí de Estados Sí. Unidos, que lo que decía Biden, decía, nosotros, yo les llevo a dar estos aviones a Ucrania, y Ucrania con estos aviones llega a atacar territorio ruso, esto se nos va a descontrolar, Se porque pica, puede claro. escalar Sí, a una maestro. ofensiva nuclear. claro. Por Sí, eso no sí, se los sí, por daba, y eso. ahora cambió de opinión. ¿Cambió de opinión definitivamente? En esta cumbre abrió qué la mierda. puerta. Lo que dijo fue, nosotros lo que vamos a hacer es mándame los pilotos, Ucrania, mándame los Ay, pilotos, chicos, yo te los terrible. entreno. Andy, Y además, vamos a ver si te doy los aviones. los chicos acá a veces se ríen porque yo salto con cosas de astrología, sobre todo Toma, que es Ujú. escéptico. ¿De qué signo es Zelensky? Toma, no sé, después me fijo si querés. Pero, ¿sabés que a nivel astrológico, de verdad, gente que sabe, investiga y todo, dicen que se viene como una movida heavy, ¿eh? Que se viene... Es dato duro. Es dato El duro. eclipse, el O sea, eclipse. yo Es no lo- Es data. No, esto Yo- es verdad, ¿eh? No, pará, Dicen esto que es se verdad. viene una movida No, heavy. pará. a nivel mundial, pero lo viene diciendo Pablito Flores, que habló hace un tiempo con nosotros, astrólogo Sí. chileno, lo viene diciendo hace un montón de meses. Sí. Así que no, pero te lo quiero decir a Andy, ya sé, Andy, vos también te vas Me a reír preocupa de estar mi tan cerca astrología. encima. Hay un Sí, profeta preocupate. también, hay un Nostradamus que, Ah, el dijo, Nostradamus que también. dijo que el conflicto China-Taiwán, que todavía no lo hablamos tanto acá, es el que dispara una guerra casi mundial. O sea, Pero me bueno, re preocupa Pero todo. no sé si el mundo está para lecturas muy mágicas cuando No, las cosas no. ya están pasando, digamos. Obvio, lo La tiro gente ya como se está muriendo. Un Pero, dato eh, random, color y punto. Perdón, Andy. ¿cómo reaccionó No, por favor. Rusia a Estas declaraciones. estas entregas de armamento? ¿Por qué Rusia nunca considera que el que le está dando armas a Ucrania es un enemigo directo? Bueno, en realidad algunas amenazas así dijo que los que se involucren pueden ser considerados enemigos directos. Lo que pasa es que acá hay un límite que si se llega a cruzar realmente es muy, pero muy heavy, que es que por ahora la guerra se viene desarrollando en territorio ucraniano. Si Ucrania empieza a atacar objetivos en territorio ruso, Rusia tiene una excusa, un motivo, llamémoslo Para como quieras, para contraatacar. decir, ahora yo levanto la apuesta. Entonces, ¿sabes qué? Tengo unas armas nucleares tácticas que puedo usar. Porque Pero vos me ya- estás bombardeando a mi territorio. ¿Y eso te empieza a pasar ya? O sea, ¿cuándo es que le entregan a Ucrania estos armamentos? No, lo que dijeron, Ahora lo que van a le dijeron a entrenar Ucrania pilotos. es, mandame los soldados que yo te los entreno para usar este armamento y después vemos si te doy el armamento. Lo que pasa es que ya empezás a abrir la puerta. Y sí, claro. Y Sí. en algún punto lo que les dijo es, te lo presto, esto te lo presto, pero no vayas a meterte en territorio ruso con ¿y estos para qué me aviones, lo porque prestás acá, entonces? esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Para jugar. ¿Cómo se tomaría, Andy, el territorio que Rusia ya tomó de lo que antes era territorio ucraniano? Porque una cosa es, como decíamos, de Crimea, si los aviones, si los cazas estadounidenses atacan con pilotos ucranianos territorios que antes eran de Ucrania y ahora son de Rusia, Rusia puede considerar que estás atacando Rusia, porque ya lo tomaron ese Sí, territorio. totalmente. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Bueno, O ahí sea, hay una estamos diferencia. muy al que- borde, que- está al borde la situación. Estamos muy al borde. Lo que pasa es que tiene que ver con las leyes. Algunos de los territorios que ya tiene bajo control ruso, lo que hizo para poder desarrollar esto mismo que vos decís es, hago un referéndum. Le pregunto a la gente si quiere ser parte de Rusia o no. Son referéndum que no son reconocidos por la comunidad internacional en su amplia mayoría porque, claro, le está preguntando en una ocupación a Qué los raro. ciudadanos que lo que quieren. Es raro que te respondan que no cuando vos tenés las armas y ellos están ahí, no tienen mucha opción tampoco. Entonces, muchos cuestionaron que esos referéndums sean válidos. Sin embargo, lo que hizo Rusia es dijo, acá se aprobó el referéndum, este territorio ahora la gente quiere pertenecer a Rusia, así que Ajá. voy a poner cajeros automáticos con el rublo, les voy a hacer
contratos a la gente con las empresas rusas y a los que acepten les voy a dar el pasaporte ruso. Dejan de ser ucranianos y ahora son rusos. Eso es toda una estrategia que tiene Rusia para poder decir, ojo, vos acá no me bombardés porque esto es parte de mi territorio y ahí sí que nos vamos a otra escalada. Por eso es un juego muy difícil. Sí. ¿Vos creés que eso es así? O sea, porque a veces no están reconocidos por una comunidad internacional, porque hasta hace poco ni Rusia estaba reconocida como por la comunidad internacional, ¿entendés lo que te digo? Como la Organización Mundial de la Salud. Ese tipo de cosas que son como muy de un monopolio que te va a decir no te lo reconozco. Pero ¿vos no creés que había población ucraniana que se sentía rusa? Había población ucraniana que hablaba ruso como idioma principal. Seguro. No, a ver, eso hay que decir las cosas claras. Había población en ciertas zonas donde Rusia tomó el control que tenía por lo menos el idioma y cierta simpatía con Rusia. Eso es innegable. Ahora, ¿qué pasa? De ahí a decir que por ese motivo vas a hacer un referéndum durante una ocupación y que la mayor parte de la gente de un montón de territorios, después de que muchos tuvieron que escapar, vota libremente por formar parte de Rusia, ya es otra historia. Claro. No significa que no haya habido gente que no quería ser parte de Rusia. Ojo, eso estaba y de hecho es bastante aceptado por cualquier persona que estudie el tema más o menos de una manera, te diría, objetiva. Bueno, sí, había gente que hablaba ruso y se sentía rusa, pero de ahí a pensar que este referéndum fue, digamos, legítimo, limpio o aceptable, es difícil. Ok. Andy, recién Homero mencionaba varios países que estuvieron acompañando a Ucrania o apoyándolo, dándole armas o como prefiera llamarlo. Rusia en este contexto, ¿está acompañado por algún país? Porque por un lado entiendo que es una potencia, seguramente lo necesita menos que Ucrania, ese respaldo, pero también pienso, ¿qué pasa si China, por ejemplo, empatiza con Rusia? Hay un quilombo. No sé en qué situación está Rusia. Terrible. Si Rusia ¿Qué pasa está jugando si son solo? amigos, si Claro. se agregan al Facebook? Si se agregan al Facebook China y Rusia, me parece que estamos todos medio regalados. Están en una relación, dice. Si no me equivoco, se agregaron al Facebook hace poco, ¿no? Rusia Andy? tiene una relación con China. Armaron un grupo Te de dos diría en que WhatsApp. el papel que quiere hacer China es el de mediador. Claro, Cada uno claro. sacará las conclusiones, pero a lo que de hecho Ay, Xi gosh. Jinping se juntó con Zelensky. Sí. Dijo, hablamos por teléfono, conversamos, te ofrezco ser mediador, porque hay algo que también acá hay que decirlo así como dijimos lo del referéndum de Rusia, yo leía hoy que se aplicaron más sanciones en este G7. Dijeron a Rusia, vamos a sancionar más fuerte para que tenga menos plata para hacer la guerra. Sí. Por ejemplo, quieren impedir que venda diamantes. Ahora, uno de los grandes compradores de diamantes rusos es Bélgica, que es parte de la Unión Europea. Entonces, digo, hay también alguna cuestión medio de caretas en donde dentro incluso de la Unión Europea se ponen sanciones discursivamente, se dicen un montón de cosas de Rusia, pero cuando toca algunos intereses económicos, y las sanciones a veces se esquivan, porque por hoy la economía rusa no es que se está cayendo a pedazos como pensaban que iba a pasar. Entonces también creo que ahí quizás una salida puede ser una diplomacia mucho más profunda, o sea, una diplomacia en donde puede intervenir Brasil, donde puede intervenir China, donde puede intervenir otros países. Aliados de Rusia sí tiene por ejemplo a Bielorrusia, tiene a algún punto apoyo de Erdogan, que tiene que ir a elecciones el fin de semana que viene, a una segunda vuelta, que en principio parece que tiene alguna ventaja, pero también ahí se va a definir un poco el apoyo internacional que tenga Rusia. India también, nunca se manifestó India en contra de la guerra, digamos, en contra de la guerra sí, pero no en contra de la entrada de Rusia en Ucrania. Nunca se manifestó. Entonces, ¿qué pasa? En este G7, un gesto que habrán visto en las fotos, es que estaba Narendra Modi ahí, el presidente de la India, invitado. Entonces también es una forma de decir, venite a nuestro equipo, mira, te presento esto, venite a nuestro equipo. ¿Para qué? Para poder tratar de, si querés, aislar un poco más a los que de alguna manera pueden tener algún apoyo o simpatía con Rusia, porque le va sacando jugadores. Esto es un ajedrez, Pero no un está ajedrez China. del día a día. No está, No estaba invitada China. No está Bueno, invitada y eso China. fue, si quieren les doy una línea de eso, que esa fue la otra gran polémica, porque la Unión Europea emitió también una especie como de comunicado, en este G7, en donde decían que no querían desacoplarse de China, o sea, cortar los vínculos comerciales con China, por ejemplo, pero sí que querían quitarle el riesgo, que es un eufemismo para más o menos ir hacia el mismo lado. ¿Qué sería a lo cual quitarle China el también... riesgo?
Por ejemplo, si yo te compro un montón de cosas que para mí son esenciales, o sea, si yo a vos te compro determinadas tecnologías, determinados chips, determinadas computadoras, esto, lo otro, yo dependo en un montón de industrias de tus productos para hacer manufactura, para terminar un montón de cosas. Entonces, El si famoso vos Made un día... in China. Claro, y si vos un día decís, che, te dejo de vender, capaz que me podés extorsionar un poco. Bueno, lo que está diciendo la Unión Europea es que no quiere seguir los pasos de Trump, que en su momento decía vamos a desacoplarnos de China, pero en algún punto la Unión Europea hoy está planteando una situación un poco más ríspida con China, en donde se pueden generar roces en un momento de la economía mundial muy, pero muy difícil. Por eso Andy, China salió con los tapones de punta ahí. vos que analizás todas estas cuestiones a nivel internacional, ¿le ves una salida potable a todo esto? Mm, Mira, la verdad que depende. Yo, en términos personales y de opinión, creo que la salida tiene que ser diplomática que dándole más armas Pero ahí a es una Ucrania o opinión, claro, dándole... es tu opinión. Pero ¿qué sentís o qué se siente en lo que vas investigando y en lo que va apareciendo? Mira, hay varias tendencias. O sea, si lo ponemos en términos claros, hay una tendencia que dice que esto se va a resolver en el campo de batalla, con la cual creo yo en principio que no coincido mucho porque ninguno de los dos tiene la fuerza para ganarle al otro hoy en día, entonces se van a seguir matando en los años sucesivos. Sí. O otra Que tendencia que puede dice... pasar también, Andy, ¿no? Que ha sucedido. Es medio una guerra fría. Caso Vietnam, caso Afganistán, cuando no tenés la forma de terminar esa guerra, pero igual la haces que perdure y perdure y perdure durante años. No, pero digo, también no hay algo ahí de guerra fría en el sentido de una tensión permanente. En este caso se está ejecutando igual la guerra, pero digo, no hay una cosa de amenaza permanente que genera solo una tensión, pero no donde uno de los dos acciona. El peligro es absoluto por esto que vos decís, no es que hay uno muy superior al otro. Exactamente, o sea, el camino de que esto se decida en el campo de batalla es muy peligroso porque va a escalar. Claro. O sea, inevitablemente Sí. estás enfrentando a alguien que tiene armas nucleares y que es un peligro. Y por otro lado, si esto, que es la otra salida que les decía, que yo coincido un poco más con esto, se tiene que sentar en una mesa y negociar diplomáticamente porque no hay, para mí, es la forma de evitar un montón de pérdidas de vidas humanas cuanto antes terminar el conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Para que eso suceda tiene que haber mucha voluntad política y ahí es donde yo creo que no hay que ser, lamentablemente, no hay que tener una visión ingenua y ver que esto es un negocio. O sea, hay muchos vendedores de armas que mientras uno condena la guerra y dice no puede ser que estén matando gente, se están llenando los bolsillos con ese tema. Entonces, también es difícil ponerle un fin a eso cuando es un negocio. Última pregunta, Andy. ¿Esa voluntad política que necesitamos para que el conflicto se resuelva diplomáticamente, se vio en se esbozó de alguna manera en el GB7? No, yo creo que no. Para mí no es Buena una onda, buena, buena noticia. No, bien, Buena onda. Está bueno. No, la verdad que no la veo. No la veo. Macanudo. Bueno, macanudo. Macanudo, gracias. Es lunes, Andy, no te olvides nunca. Qué estrés, un estrés. Tremendo, pero pero tenemos que estar informados sobre esto y la verdad que lo digo siempre, a mí me encanta hablar con Andy porque acá le damos vueltas y vueltas a los conflictos solamente de la Argentina y a la pavada muchas veces también, ¿no? Porque además de los conflictos serios metemos mucha pavada en los noticieros, en la tele y en todas las noticias y miramos poco estos conflictos internacionales que son tan pero tan importantes. Síganlo en @soy.andyflores y suscríbanse a su canal de YouTube también porque ahí tenés explicaciones cortas y explicaciones también más extensas en YouTube. Te agradezco mucho, Andy. Capo. Gracias a ustedes, como siempre, un placer conversar. Lo mismo en TikTok, también si quieren seguirme, hay TikTok. videitos cortitos Buenísimo. y al pie. Gracias, Andy, un abrazo. Nos vemos. Genio.